Evangelio de Lucas, capítulo 5. Estamos predicando en una sección que hemos llamado Milagros de Provisión. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo el Señor proveyó vino en una boda, multiplicando el agua en vino. Hoy vamos a ver acerca de una gran pesca, cómo el Señor hizo un milagro a unos pescadores de tal manera que llenaron 2 barcas de peces. Así que el tema para hoy es la gran pesca. Vamos a la Biblia. ¿Lo tienen todos? Lucas capítulo 5. Oiga lo que dice la Biblia. Póngale toda la atención, porque esto es algo bello, hermano. Esto es precioso. La palabra de Dios, esto es maravilloso. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos a Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Ahora, Padre, usa mi vida, mueve mis labios, pues tu palabra dice eso, Señor, que tú hablarías que el evangelio sería predicado por el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Señor, que de mi boca salgan palabras edificantes, que de mi boca salgan palabras que construyan a tu pueblo y a mí mismo también, Señor. Que, oh Dios, esta palabra cumple el propósito para lo que será predicada. Prepara el corazoncito de mis hermanos y de todas aquellas personas que ahorita están conectados ya a través de las redes sociales, y aquellos que lo van a ver en otra oportunidad, en otra hora, en otro día. Bendícelo, Señor, que esta palabra lleve bendición a sus vidas, y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Un saludo a todos mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Dios de los cielos los bendiga de una manera muy, muy especial. Les suplico mantener la Biblia
en el pasaje que hemos leído. Manténgala abierta, por favor. Gloria a Dios. Dijimos, hermano, vamos a hablar bajo el tema la gran pesca. Gloria a Dios. Oiga bien, hoy vamos a hablar de un milagro de provisión que hizo el Señor a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. El Señor les proveyó una gran cantidad de peces. Oiga bien, este suceso lo registró Mateo y también Marcos, pero ellos lo hicieron de una manera breve. Más que todo, lo hicieron haciendo recalcar o dar a conocer el llamamiento de Pedro y de Andrés para que fueran apóstoles. Mas Lucas lo hizo de una manera más extensa y por eso tomamos como base para esta predicación el Evangelio de Lucas en su capítulo 5. Vamos a ver paso a paso lo que nos enseña la palabra de Dios. Primero, el versículo 1, la parte A, nos presenta el trasfondo en el cual se hizo este milagro. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. O sea, esto sucedió en lo que conocemos como el mar de Galilea o el mar de Genesaret. Y también nos dice el versículo 1 que esto sucedió ante una gran cantidad de personas. Aleluya. Había muchas personas, de tal manera que se agolpaban sobre el Señor, porque ellos querían oír la palabra de Dios. La popularidad del Señor ya era grande. Las multitudes le seguían. De tal manera, mis hermanos, que hasta podían golpear al Señor. Pero esto, mis hermanos, el Señor no lo vio mal, al contrario, el Señor lo veía bien. Porque el propósito del Señor era, o son, o es todavía, las almas. De allí que, mis hermanos, esto sucedió en el lago de Genesaret ante una gran cantidad de personas. Ese grupo de gente estaba deseoso de oír la palabra de Dios. Estaba hambriento de oír la palabra del Señor. Que el Dios de los cielos, mis hermanos, ponga hoy en día ese deseo en nosotros los cristianos y también en los amigos de oír la palabra de Dios. Nosotros, mis hermanos, oremos para que las almas sientan ese deseo de tener una Biblia, de comprar una Biblia, de ir a las páginas de la palabra de Dios, de oír mensajes en el internet, de ir a un templo para oír la palabra bendita del Señor. Yo mis oraciones son esas, le digo: Señor, haz que todo el mundo tenga una Biblia, que la abra, que la lea y que tú se la reveles. Revélale esa palabra. Qué lindo fuera de que todos los seres humanos en el mundo, cada quien tuviera una Biblia y la leyera, y el Espíritu Santo se la revela. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y como Él es el autor, Él revela la palabra. Ahora, versículo 2. La Biblia dice, mis hermanos, en el verso 2, que, oiga bien, que el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
pues los pescadores ya habían descendido de las barcas y ahora estaban lavando sus redes. Oiga bien, ya mis hermanos los pescadores ya habían dejado sus barcas, habían pescado, o más bien habían tirado la red toda una noche. La Biblia dice que no habían agarrado nada. Y ahora estaban ¿qué? Limpiando sus redes. Ahora, pero sigue diciendo la Biblia, oiga bien, que el Señor entró en una de aquellas barcas y la barca era de Simón. Y le dijo que la apartase de tierra un poco. Y se sentó en ella y comenzó a predicar la palabra de Dios ante las multitudes. Por supuesto que se deduce que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, préstame la barca. Préstamela, Pedro, porque la multitud se aglomera y no puedo compartir la palabra de esta manera. Préstame la barca. En otras palabras, oiga bien, el Señor ocupó la barca de púlpito o de tarima para alejarse de la multitud y que la gente podía oír la palabra de Dios. Yo estaba pensando algo. Qué voz la del Señor, ¿verdad, hermano? Sin equipo de sonido, sin nada de la tecnología de hoy, sin nada de eso. Pero el Señor así predicó la palabra del Señor. No había lo que hoy hay moderno. No había. Y así lo hizo el Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos. Está bien cuando podemos hacer uso de micrófonos, de sonido, de amplificadores, de bocina. Pero cuando no haya nada, podamos hacerlo sin ninguna excusa. Gloria a Dios. Ahora, pero oiga, mis hermanos, lo que nos enseña el versículo 4. Yo quiero que usted vaya conmigo. El Señor adentro del lago, la multitud afuera, predicando la palabra del Señor, usando un púlpito, o sea, la barca como tarima o como púlpito. Y luego sigue diciendo el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando terminó de hablar, o sea, cuando terminó de predicar, yo pienso que el Señor tuvo que haber predicado posiblemente 1 hora o 1 hora y media. O sea, yo quiero que se fijen en este detalle. Pedro le prestó al Señor la barca, digo un aproximado de 1 hora y media. Que haya predicado 2 horas. ¿Por qué digo que predicó más o menos ese tiempo? Porque no era sábado. Era un día, mis hermanos, común y corriente, donde la gente tenía que ir a trabajar. Y a más de eso, se deduce que fue por la mañana. Pues Pedro dijo: toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Ahora, pero yo quiero que vaya viendo usted lo del milagro. Primero fue en el lago de Genesaret. Segundo,
frente a una gran cantidad de personas. Tercero, el Señor le había prestado la barca a Pedro. Pedro le cedió la barca hora o hora y media o 2 horas. Cuarto, eso sucedió por la mañana. Quinto, eso sucedió después de haber oído la predicación. Ellos habían pasado, tanto Pedro como todos, la multitud, habían pasado, mis hermanos, que oyendo la palabra de Dios por la mañana. Yo estoy leyendo un libro que se llama Los Generales de Dios. Y en la página 84, tomo 3. Hay no sé cuántos tomos hay, pero yo tengo el 3. Dije el libro Los Generales de Dios, tomo 3. Y en la página 84 dice que Juan Wesley se levantaba a las 4 de la mañana, porque a las 5 de la mañana estaba predicando. Y eso lo hizo por 50 años. Se lo vuelvo a repetir. En el libro Los Generales de Dios, tomo 3, página 84, Juan Wesley era de, ¿cómo se llama? Era británico. Y hermanos, dice que por 50 años predicó la palabra de Dios a las 5 de la mañana. Y él se levantaba a las 4. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Juan Wesley en Inglaterra, antes de ir a trabajar, iban al templo a un devocional. Iban al templo todos los días a las 5 de la mañana. Yo les decía a los hermanos que ahora hay una iglesia tradicional que a las 5:30, aunque sean unas viejitas, poquitas, pero ahí están. Todos los días. Y yo digo esto, hermano, óigame, porque esto aconteció después de oír la palabra de Dios. Yo digo esto, si nosotros no tenemos un devocional todos los días al amanecer, al menos hay que levantarse temprano y doblar las rodillas delante del Señor, orar a Dios y hacer nuestro propio devocional antes de irnos a trabajar. Y así como se dio este milagro, el Señor Dios de los cielos hará milagros en su vida durante el resto del día. Y usted podrá ver el respaldo y la gloria de Dios cuando primero se busca a Dios al amanecer y luego se hace lo demás. Se gozan por eso, hermano. Denle un aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso de Dios. Ahora, sigue diciendo el versículo 4 que cuando terminó de hablar, el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién cree que tenía más experiencia en pescar, el Señor o Pedro? Pedro era un hombre de mucha experiencia. El Señor no tenía experiencia para pescar. Pero óigame, aunque el Señor no tenía experiencia, pero sí tiene, no puedo decir tenía, porque Jesús vive. Jesús vive.
Ahora, el Señor tiene, mis hermanos, un conocimiento sobrenatural. Y Él sabía dónde estaban los peces. Y los peces estaban adentro. Posiblemente, mis hermanos, me atrevo a decir que Pedro había estado pescando toda la noche con los demás socios, pero ¿qué? Lo estaban haciendo en la orilla. Y el Señor dijo, no, dijo, los peces no están allí en la orilla, están allá adentro, dijo. Aleluya. Se gozan por eso, hermano. Alaben el nombre glorioso de Dios. Aleluya. Ahora, usted puede ver lo maravilloso cuando se hacen las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Si usted es vendedor, en la mañana doble rodillas. Y el Señor lo va a llevar a donde están los compradores. Aleluya. Si usted va a comprar algo, doble rodilla antes de ir a comprar, porque el Señor lo va a llevar donde está el vendedor que usted necesita. Aleluya. Si usted va a ir a algún lugar, hermano, si usted ora al Señor, si usted le clama al Señor, Él le va a decir por qué calle se vaya. ¿Se goza? Aleluya. Si va a ir a una tienda a comprar, Él lo va a guiar a la hora que debe de ir, cuando no hay peligro. ¿Ve la importancia que es estar dirigido por Dios? Aleluya. Cuando, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, es allá adentro, le dijo, allá está. Yo no sé cómo le llaman eso. Marea. Ahí adentro están. Ve ahí adentro. Ve ahí adentro. Ve ahí adentro. Vuelvo a decir que importante es ir guiado por Dios. Todo lo que vamos a emprender, todo lo que vamos a hacer, pidámosle a Dios que Él nos guíe. Y entonces, mis hermanos, lo que hagamos va a ser próspero, va a ser bendecido, porque vamos bajo la dirección de Dios. Y a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, si usted quiere seguir, si usted quiere tener la dirección de Dios, entregue su vida a Cristo. El Espíritu Santo va a venir a usted. La Biblia dice, mis hermanos, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. La Biblia dice que la iglesia del Señor, los que reciben a Cristo como su Salvador personal, el Señor ha hecho de su iglesia su templo y su morada. ¿Se gozan por eso? ¿Puede darle aplauso a Cristo? ¡Aleluya! Óigame, por eso yo veo, hermano, la importancia que es tener la dirección de Dios y también oír la palabra de Dios. Esto es algo precioso. Y oiga, hermano, oiga, versículo 5. Me sorprende esto, que Pedro obedeció al Señor. Oiga lo que le dijo Pedro al Señor: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Pero luego le dice: más en tu palabra echaré la red. Ahora, ¿qué fue lo que inspiró a Pedro a obedecer al Señor? Había oído la palabra.
había escuchado la palabra de Dios. Yo creo una cosa: si otro compañero de trabajo de Pedro u otro pescador le hubiese dicho: Pedro, métete y echa la red, no va. Y si le hubiera dicho a alguno de la multitud: Pedro, métete y tira la red, tampoco hubiera hecho caso Pedro. Pedro, que ha dicho: ve lo que me están diciendo a mí, ve lo que me están orientando, si yo tengo experiencia. Pero, mis hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le dijo Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. En tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que había oído Pedro del Señor, esa le trajo fe y obediencia. Nadie podrá crecer en fe sin oír la palabra. Nadie podrá ser obediente sin oír la palabra. La fe viene por el oír y por oír la palabra. Y la obediencia también viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en la vida del ser humano? Es maravilloso. Esto es algo precioso. ¡Qué lindo! Pidámosle al Señor que nos dé ese deseo de oír la palabra, que nos dé ese apetito espiritual de oír la palabra de Dios, que nos dé ese deseo de leerla y que nos la revele el Señor. Porque mire, hermano, yo dije un culto: hermano, si usted no estudia la palabra allá en su casa, o si la estudia no la entienda, véngase aquí, hombre, aquí se la estamos explicando. Yo dije esta expresión: si usted no hace comida en su casa, aquí se la estamos haciendo y se la cocinamos y se la damos. Venga al templo los días de semana, venga a oír la palabra gloriosa del Señor. Versículo 6. Leo el 6 y el 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, yo no soy bueno para calcular, pero piense usted, mis hermanos, cuántos quintales de pescado le cabían a cada barca. Por muy pequeño que haya sido, como sea el cayuco, no sé cómo, por muy pequeña que haya sido la barca, le aseguro que cada barca le cabían 10 quintales. ¿Sí o no? Por lo menos. Dije, no soy bueno para calcular, pero por lo menos 10 quintales. Bueno, la Biblia dice que las barcas, ¿qué? Casi se hundían. Yo he visto, hermano, que los cayucos pequeños